tarde, 4 minutos. Seguimos en La Verdad en Exitoso y vamos a decir ahora algunas cuantas verdades, pero con respecto al cambio climático y a la deforestación. A ver, vamos a hablar con un experto en resolución de conflictos socioambientales en áreas protegidas. Está con nosotros aquí Rodrigo Botero García. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo tengo acá un dato que en realidad me sorprende bastante y quiero saber si es verdad, Okay. si tú puedes certificar que esto Claro es que cierto. sí. En los últimos 10 años el Perú ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosques amazónicos y eso por la deforestación literalmente. Literalmente. Infortunadamente sí es así. Y ya, ¿pero por qué? Buena pregunta. Primero que todo, pues porque este es un territorio que está en bosques. Hay un proceso de migración de población, Ajá. ¿cierto? Que es constante. Hay una proyección de nuevas actividades en la selva amazónica que van a implicar cambios y uno de ellos es que hay un incremento en la agricultura, hay expectativas de agricultura industrial en la región amazónica y hay actividades o planificación de obras, como es el tema de la infraestructura, que en la medida en que vaya creciendo también va Ya, a pero impactar. es que ahí tenemos un problema fuerte, ¿no? Porque Sí. yo aquí misma me he quejado muchas veces y he entrevistado, por ejemplo, a agricultores, a cafetaleros, que en nuestro país tenemos un café muy rico, como en Colombia, Así es. obviamente, pero que no podemos, por ejemplo, industrializarlo tanto, exportarlo tanto, porque no tenemos una infraestructura vial que lo permita, que esa es una de las razones. Claro, pero a la hora que queremos tener infraestructura vial, tenemos que crear estos caminos sacando árboles. Bien, hay dos cosas que son diferentes. Una Ajá. es efectivamente hay que utilizar formas de comunicación para los mercados, ¿cierto? No todo tiene que ser en carretera. Es el Ya. primer punto. Aquí en el Perú, al igual que en otros países de la cuenca amazónica, el tema de las vías fluviales es la primera alternativa. Esa es energía pura. Los ríos se mueven y eso es energía Como pura. se está haciendo en el Amazonas. Como se está haciendo en algunas partes del Amazonas, correcto. No en todas, pero sí en algunas. Entonces, ese es un primer punto. No todo tiene que ser planificación de vías terrestres. Lo Ya. segundo, no necesariamente una vía terrestre va a significar deforestación si tú tienes control sobre el uso del suelo. Ya. ¿Cómo puede hacerse Claro, eso? digamos lo que el fenómeno, y eso no solamente ocurre en el Perú, en general en toda la región de la cuenca amazónica continental. Hay una baja capacidad de control sobre el uso del suelo y sobre la apropiación del suelo. Eso significa que como son zonas tan alejadas, no hay suficiente capacidad de control en que los bosques mantengan esa cobertura y no simplemente, ok, pasas en la carretera, tú quitas los árboles, pero el resto no. O sea, no quiere decir que eso sea Claro, una pero- invitación a cambiar lo que no Claro, es. pero lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, Ajá. es que la gente que está lejos está tan abandonada por el Estado que cuando tienen una carretera más o menos cerca, se van más cerca. Tal cual. No es- o estoy mal. No estás mal. O sea, eso es lo que pasa. No digo Claro. que debería. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto significa que los estados tienen que tener control de la migración, Exacto. control del poblamiento, y no solamente control, planificación del poblamiento. Por lo menos presencia, para decir, yo estoy acá y voy a llegar a ti, Claro. tú no te acerques porque yo voy a estar acá. Pero también hay dos lógicas que y son no solamente patrimonio del Perú, es de todos los países. Muchas veces la gente lo que hace es pedir la carretera para poder acceder a un servicio. Exacto. El médico, el colegio, la universidad, los servicios bancarios. Porque no lo tienen. Porque no lo tienen. Y resulta entonces que hacemos una carretera. Resulta que lo que dicen los estudios económicos es muchas veces más fácil, sería más fácil poner el servicio cerca del ciudadano. Es al revés. No es que el ciudadano, que está en el último rincón del mundo, le ponemos la carretera para que llegue, sino es al revés. Es cómo le pongo el servicio al ciudadano cerca para que su necesidad de movilización esté concentrada en un mejor foco. Eso es planeación territorial. Ese es el aspecto Mira, crítico. te voy a cambiar radicalmente de tema Perfecto. para hablar del cambio climático y volver después a este tema. Perfecto. Ya. ¿Qué es exactamente el cambio climático para que todo nuestro público lo tenga clarísimo y en qué nosotros como peruanos o en la región por lo menos, cómo estamos aportando negativamente al cambio climático? Ok, sencillo.
vamos a ponerlo así, el planeta durante millones de años ha tenido sucesivos procesos de enfriamiento y calentamiento, que sean por condiciones naturales. Sin embargo, en la última época, ese proceso de calentamiento tiene un cambio, y es que ese calentamiento está dado por efecto de las actividades humanas. Porque hay una cantidad de emisiones de CO2, ¿cierto?, que están subiendo en la atmósfera, y eso no se registraba anteriormente, antes del periodo industrial, es decir, en los últimos 150 años, en el periodo industrial, eso no existía. Hoy en día el planeta se está calentando a un nivel, a un ritmo y a una temperatura que anteriormente no existía. Eso se está dando principalmente por la emisión de CO2. ¿De dónde viene la emisión de CO2? Para que todo el mundo se entienda. Más o menos el 80%, las 4/5 partes, está dado por la actividad industrial. Y actividad industrial de los países industrializados. La otra 1/5 parte es ¿De emisión, todo tipo de industria? de todo tipo de industria, ¿cierto? Pero entonces hay una 1/5 parte, la 1/5 parte, es decir, el 20% está dado por emisiones derivados de la deforestación. Entonces ahí es donde viene el papel de los bosques, que es crítico. Entonces, 1 dentro de 5 ya tiene un papel que es muy fuerte. Pero no solamente es frente al calentamiento global, que esa es, digamos, la primera pregunta. Entonces, bueno, eso es del planeta, sí, pero es de todos. No solamente de nosotros como países que tenemos una forma de emisión diferente a los otros países que están en un nivel de industrialización distinto. El asunto es cómo impacta eso en nuestros países. Y ahí es en donde entonces viene la capacidad de adaptación y de mitigación de ese cambio climático que cada país tiene. Entonces, en la medida en que el planeta se calienta más, vendrán procesos de eventos climáticos extremos. Grandes sequías, altísimas temperaturas, inviernos muy intensos, y adicionalmente a esos inviernos, pues procesos de avalanchas. Bueno, los fenómenos que nosotros hemos estado viviendo en la costa de nuestro país es parte del cambio climático, correcto, ¿no es cierto? Así es. Entonces, no solamente lo que ocurre en la costa, lo que ocurre al interior, entonces grandes deslaves, avalanchas, deslizamientos. En países como estos, países que tienen zona de costa, Andes y selva, digámoslo, por esas condiciones del territorio, eso hace que sea extremadamente sensible. Rodrigo, si no hay una capacidad de los territorios con árboles para resistir eso, digamos, los eventos extremos van a golpear muy profundamente a la gente. Y seguimos, Rodrigo, con este tema de la deforestación y del cambio climático, y es que en nuestro país nos gana la actualidad y todo lo que pasa todos los días. Casi 3 veces al día tenemos unas cosas, pero sí, impresionantes. Bien, Rodrigo, ¿cómo se puede solucionar este tema de la deforestación y cómo beneficiar, de qué forma? Bueno, primero, hay un aspecto que es fundamental, que lo estábamos tocando en el último momento cuando dijiste, ok, ¿y eso cómo nos afecta? El país es mucho más vulnerable al cambio climático en la medida en que no haya cobertura forestal. Eso es así de claro. Entonces, hay que asegurar la provisión del agua, hay que evitar que la parte de la capacidad agropecuaria del país tenga ese flujo de agua, que tenga un régimen climático apropiado, que adicionalmente esté preparado para sus sequías, ¿cierto? Hay un aparato productivo fundamental que es el de la infraestructura, ¿sí? Esa es la base, digamos, lo de la movilización económica. Esa infraestructura está asociada también, ojo con esto, a que haya unos paisajes bien mantenidos a sus alrededores. Eso implica un cambio importantísimo que en casi ningún país se ha dado, y es cómo la infraestructura va a influir en que haya también unas coberturas forestales o coberturas de uso que sean apropiadas para que la infraestructura sea resiliente y de largo plazo, cosa que no se procura. Si tú te das cuenta, en la mayoría de áreas donde hay accidentes en las grandes vías, ya sea por deslizamientos, por avalanchas, porque se caen los puentes, es por un mal uso del suelo. Y eso está asociado también con la capacidad de la cobertura forestal. Y finalmente, porque igual en el largo plazo, todo el proceso de secamiento que se está dando, en particular en la región amazónica, más que en los Andes, y que va a producir una posible transformación hacia sabanas de ese gran paisaje, pues va a implicar entonces un mayor calentamiento, mayores enfermedades, mayores eventos extremos. Entonces es un asunto que hay que tomar en serio. Pero a mí lo que me preocupa de mediano y de es, largo plazo. O sea, yo me acuerdo hace 6 años más o menos haber realizado todo un reportaje de investigación
con respecto a la posible siguiente guerra mundial, que sería por el agua. Ajá. No es cierto. Eso hace 6 años. Y veo la cifra actual y es que no se ha hecho nada para prever este tema, porque la Amazonía es una de nuestras principales, nuestro principal baluarte para ese momento en que va a escasear el agua en el mundo. No es que no se haya hecho nada, Ya, ha sido insuficiente. ya. Hay una, digámoslo, ¿qué es lo que quiero decir? Cada país tiene conocimiento de qué es lo que está pasando, en dónde está pasando. No hay la decisión política para hacer los esfuerzos suficientes frente a eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no vemos la acción inmediata de los resultados de lo que está pasando en la deforestación. Pero ojo, que ese problema tiene una complejidad enorme, y es que hay un punto que se llama el punto de inflexión. Hay un punto en donde si tú sobrepasas un cierto límite a la deforestación, va a haber un proceso que es irreversible. Y eso es lo que no estamos acostumbrados a ver. Y en términos de decisión política, tú lo acabas de señalar, cada día estamos con una coyuntura. Entonces, si la coyuntura nos quita el agua del grifo, de donde tú hables la llave por la mañana, sigamos así, no hay problema, que tumben 100.000 hectáreas más o 200.000 este año, ¿cuál es el problema? Ahí es en donde está el asunto. Entonces, no hay un asunto de planificación de mediano y de largo plazo. 1, que logre revertir la tasa de deforestación. 2, que maneje entonces los procesos de migración y cambio de uso del suelo de manera controlada. 3, que seamos conscientes que efectivamente hay un cambio en el modelo de crecimiento. Si eso no es así, vamos a seguir tomando el bosque. Un último dato. Ajá. ¿Tú sabías que en este momento hay un mercado mundial de tierras? ¿Ya? ¿Ah? Hay un Ah. mercado mundial de tierras porque el consumo cada vez más creciente de cierto tipo de productos, los que llamamos los commodities, Ya. ¿cierto? Que son básicamente ganadería, palma, ¿cierto? Y soya. Sí. Hay otros productos alrededor. Eso está haciendo que grandes inversiones en el mundo estén buscando tierras para utilizar eso para suplir esa demanda. Obviamente la región amazónica y no solo y pasa en el Perú también es parte de ese mercado mundial. Entonces hay una presión creciente sobre tierras que van a ser más ricas, más económicamente más atractivas. Más productivas. Más atractivas Ya. porque son tierras disponibles y de fácil ocupación. ¿Dónde están? Aquí. Entonces. Pero ya hay un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se ha hecho ¿En positivo o en negativo? en positivo. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí, por ¿En dónde? supuesto. Por supuesto, en el Brasil. Ya. En los años anteriores en el Brasil hubo un proceso de reducción significativa de la deforestación, pero muy Ya. significativa, Ya. ¿cierto? Además de una reconversión, hubo grandes áreas de ese territorio que, digamos, no fueron utilizadas, en vez de ser utilizadas para ganadería o para palma o para soya, como está sucediendo ahora, fueron utilizadas más en función de utilización del bosque, ¿cierto? Hay un ejemplo para mí que me gusta muchísimo porque siempre pensamos en el Brasil y no, eso es inalcanzable, es otra economía. Mira, hay un país centroamericano que se llama Guatemala. Ese es un país que para mí es un ejemplo mundial. Guatemala que es un país muy pequeño, tiene casi el 20% de su territorio en la zona norte, en la reserva de la biosfera maya. Y gran parte de ese territorio hoy en día es manejado por comunidades forestales y parte de su economía está orientada hacia la producción forestal. Sí, pero acá mucha gente diría, sí, pero eso es atentar en contra de la inversión económica y del crecimiento económico de nuestro país. Falso. Falso. Falso, falso. Falso, ¿por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, la región norte de Guatemala está orientada a la producción, y no solamente la región norte de Guatemala, la región sur de México, en Chiapas, por ejemplo, Ajá. ¿cierto? En Yucatán, tiene una producción forestal gigantesca y está orientada a la producción de divisas, a la inversión internacional, a las alianzas público-privadas, a la incorporación de grandes cantidades de población que hoy en día son productoras, no solamente productoras nacionales, el producto internacional más importante de esa región está orientado hacia la producción de productos maderables y no maderables, con un valor altísimo, porque obviamente en un escenario de cambio climático eso tiene un valor adicional. Entonces es una decisión política de cuál es la economía que queremos tener. Ahí sí está la diferencia. No es decir, no, vamos a alejarnos de la inversión y el desarrollo económico, no. Es un desarrollo económico no convencional. Controlado. Claro, y donde privilegiamos el bosque. O sea, lo que hay que entender es que el bosque puede ser un negocio importante para la gente, en donde adicionalmente tienes controles, otra vez, de migración, economías ilegales, ingobernabilidad.
Esto es específicamente entendiendo esto. Donde tú encuentras áreas de mayor deforestación, generalmente está asociado con economías ilegales, procesos migratorios, nuevas formas de cooptación del Estado. Y eso ocurre de manera sistemática en la gran cuenca Sí, amazónica. también es ir en contra de un sistema donde se enriquecen solamente algunos. Exactamente. Entonces, Eso sí, eso es ahí que... hay una decisión enorme que tomar. Claro, que sí, exactamente. Es que ese es el problema, pues esos son los Claro. poderes, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, tú puedes tener una decisión de una cantidad de bosques, millones de hectáreas de bosques que todavía tiene el Perú, en perfecto estado, con una capacidad productiva enorme, en donde hay grandes cantidades de población que podrían ser usuarias del bosque, o decidir cambiar eso para una inversión en donde haya muy pocos que también van a tener rentabilidad, pero son unos pocos. Sí, Es una decisión sobre... Y que nos puede afectar a todos, en y realidad. nos afecta en su pasivo a todos, exactamente. Entonces, hay una decisión política que tomar. Un desarrollo económico incluyente, un desarrollo económico apropiado para el cambio climático basado en el desarrollo del bosque y una planificación del desarrollo que atienda a esto. Bien, muchísimas gracias. Nos ha quedado clarísimo la importancia que tiene estas nuevas políticas que deberían de implementarse en nuestro país y en la región. Deberían, pues, ¿no? Muy bien, lo has deberían. dicho. Muchísimas Muchas gracias a gracias, ti. Rodrigo Botero García, experto en resolución de conflictos socioambientales en áreas protegidas. Son las 3 de la tarde con 27 minutos.